Estamos en contacto con la defensora del pueblo de Bariloche, Analía Wolosuk, porque se reunió la Red Patagónica de Defensorías del Pueblo para hablar sobre estos tarifazos del gas y también la falta de información que rodea al tema. Bienvenida, Analía, a la radio pública y gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás, Martina? Muchas gracias a ustedes, gracias por llamarme y un saludo enorme para toda la audiencia. Buenísimo, buenísimo por estar acá y tratar de explicarnos un poquito, porque se viene diciendo que, que empiezan los aumentos, que se suma un aumento del costo real del gas, no sabemos si se suma también el costo del transporte, pero además viene el invierno acá en Bariloche, entonces, ¿qué es lo que puede esperar una familia con respecto a los aumentos de gas? ¿Qué es lo que estás pudiendo ver vos? Bueno, voy a hacer un poquitito de historia muy breve. Quiero llegar a la comunidad con la mayor sencillez posible, porque la verdad que se trata de un montón de normas y de comunicaciones que no son claras, no son precisas de parte de las autoridades nacionales. Hablamos del tema del gas porque es lo que tiene que ver con el gobierno nacional, ¿no? Y las autoridades. Por supuesto, hay otras tarifas que también estamos analizando, como la de la luz, como la del agua, las tarifas del transporte público, pero en esta ocasión, con relación a las tarifas del gas, nosotros, los defensores del pueblo de la Patagonia, comenzamos a reunirnos en el mes de octubre del año pasado. Nos constituimos como red en la ciudad de Cipolletti. Las provincias patagónicas que tienen defensores del pueblo son Chubut y Río Negro, y Río Negro tiene 3 defensorías municipales, una soy yo, Viedma y San Antonio. Se sumó Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes. Bueno, empezamos a analizar en principio las 2 normativas claves que se estuvieron discutiendo a partir de diciembre. Uno fue el DNU, ¿no? 70 al 2023, y el otro, el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Claro. En esos proyectos, tanto en el DNU, pero especialmente en este proyecto de ley, que finalmente ustedes saben que fue aprobado en general, pero luego en particular fue desaprobado y quedó ahí en una comisión y no se vuelve a tocar, ya en ese proyecto se hablaba en el artículo 292 de modificar, derogar las leyes donde la zona fría y la zona patagónica perdieran el beneficio que tienen, que es un beneficio relacionado con un montón de usuarios que viven en climas que sabemos que son extremadamente desfavorables, hay baja densidad de población, justamente por cómo es la geografía, y entonces ya ahí se empezó a hablar de modificarlo, de que no haya esta diferenciación, lo cual ya salimos a manifestarnos en aquel momento, y también lo hicimos en las audiencias públicas. Se dieron 3 audiencias públicas. Quiero recordar que en cuanto a las tarifas, ya en el último año del anterior gobierno trabajamos mucho en la defensoría, se había puesto en cuanto a la readecuación de tarifas un procedimiento que era el de segmentación de tarifas, ¿no? Donde iban a pagar más aquellos que tuvieran mayores ingresos, y ahí nosotros las defensorías también estuvimos siguiendo las alternativas de ese proceso. En este nuevo gobierno, con esta nueva conformación y el nuevo secretario de Energía, hizo un planteo diferente. En lugar de hablar de segmentación, comenzó en cada una de esas audiencias a hablar de un nuevo esquema de subsidios al cual llamó la canasta energética. Es decir, tratando de mantener un criterio en el que paguen más aquellos que tienen más recursos para una adecuación de las tarifas, propuso este sistema que la realidad es que no tiene la claridad suficiente que merece el ciudadano usuario para saber cuánto está pagando la factura. Claro. Cada una de las facturas de servicios no solo está compuesto por el servicio que se le brinda, sino que hay transporte, hay distribución, hay impuestos, hay un montón de otros ítems que no son claros
a la hora de que el vecino pueda ver con claridad de qué se trata esta información. Entonces, en las audiencias públicas hicimos muchísimas intervenciones, pero no solo haciendo una crítica a que faltaba esa claridad, sino también haciendo propuestas, ¿no? Porque hablar de subsidios significa hablar de presencia del Estado. O sea, el Estado no se puede retirar en la conformación de la información que tiene que tener el vecino, y hicimos todas estas apreciaciones, explicamos cuál es la particularidad que tiene el vecino que vive en estas zonas, especialmente porque en el marco regulatorio de concesión de servicios públicos se tuvo en cuenta que la proximidad a los yacimientos hacía que debiera ser tenido en cuenta, ¿no? A la hora de fijar las tarifas, con lo cual nosotros, que somos quienes tenemos los recursos, también tenemos que ser contemplados con una tarifa diferencial, que además está fijado por ley. Sí. Entonces, la forma de que este beneficio sea sacado era a través de la modificación de la ley. Por eso hacía la historia al principio. Bueno, derogamos la ley por decreto de necesidad de urgencia, lo advertimos, les explicamos que no era ese el camino, y el tema sigue estando sobre la mesa. Bueno, nos encontramos hoy con una nueva normativa, y esto es lo que motivó este comunicado que nosotros emitimos por una reunión que tuvimos el 5 de abril. Quiero decir que nosotros estamos permanentemente en comunicación y tenemos reuniones siempre virtuales, porque estamos en diferentes puntos de la Patagonia, pero inmediatamente frente a un tema tenemos enseguida una reunión para fijar estrategias, y esta vez lo que queremos remarcar es que todas las audiencias públicas a las que hemos participado como una instancia obligatoria pero no vinculante, merecen un informe donde se den explicaciones de por qué no se atendieron nuestras observaciones. Lo cierto es que no en ese comunicado, en esa nueva resolución que salió del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Energía, no solo que no escucharon nuestros reclamos ni tampoco nuestras observaciones como patagónicos, sino que no les dieron respuesta, y lo que hoy tenemos es que por delante va a haber un fuerte incremento en las tarifas de gas natural, que todavía no llegaron, y esto se da a través de dos resoluciones. Una es la 112 de 2024 y la otra es la 122, ambas del Enargas, ¿no? Entonces, la estrategia que nosotros hemos planteado es, en primer lugar, es esta estrategia de difusión y de comunicación para que la gente sepa que las Defensorías del Pueblo, especialmente esta red patagónica, que forma parte de una asociación, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, estamos trabajando con nuestros equipos jurídicos para tener argumentos técnicos y jurídicos que avalen que el argumento de que las tarifas estaban atrasadas, de que la inflación es muy alta, que a las empresas no le dan ganancias y que no llegan ni a los costos, no es un argumento. Claro. Es suficiente, y que además es la responsabilidad del Estado poner en el centro a los usuarios, no los planteos que hagan las empresas para recomponer sus ingresos, sino que el centro es el usuario. Sí. El que pueda llegar a poder acceder a los servicios que son de primera necesidad, y como decíamos al principio, fundamentalmente en zonas patagónicas, donde para nosotros es de primera necesidad tener calefacción, sean no solo que tenido en cuenta, sino que además, en caso de que, habiendo agotado todas las instancias, estamos solicitando reuniones presenciales con las autoridades, a pesar de que, como te digo, se lo estamos diciendo públicamente en los expedientes administrativos de las audiencias públicas. Bueno, analizar con los equipos técnicos, jurídicos, en caso de que sea necesario recurrir a una instancia judicial, ¿no? Eso en cuanto al universo de
de los vecinos de viviendas. Claro. Pero no podemos dejar de lado tampoco los pequeños comercios, las pymes, ¿no? Los clubes barriales, que también se van a ver afectados por esta nueva esquema que, como te digo, no tiene claridad, no sabemos cómo lo van a implementar y entonces va a generar algunas discusiones y, por supuesto, nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, tanto la de Bariloche como el resto de las defensorías, estaremos recibiendo todos y cada uno de los reclamos que nos lleguen a través de los vecinos, pero con la boleta en mano, con todo lo que tienen para acreditar que son montos que afectan a su economía familiar. Totalmente. Entonces, según entiendo, ayúdame porque como bien decís, es complicado el panorama y se superponen las normativas. Mientras siga vigente el DNU, las empresas pueden aumentar y se dan de baja los subsidios por zona desfavorable que había en la Patagonia. No, en realidad esa previsión estaba en el proyecto Ley Bases. El DNU ataca otros temas, sí. Por ejemplo, las prepagas, por ejemplo, alquileres. Lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces hay DNUs justamente que, aunque no sea ese DNU 70, que tiene muchos temas, hay otros. Sí pueden por un DNU, aquello que no salió en esa Ley Bases, de hecho están haciendo circular que hay un segundo proyecto Ley Bases más acotado, ¿no? En ese primero era donde ya se hablaba de la necesidad de revisar la palabra subsidios, ¿no? Entonces están intentando por uno u otro lado, o es por vía DNU o por vía proyecto ley. Hoy por hoy la ley, con los beneficios que tenemos en la zona patagónica, está vigente. Lo que tenemos que tener es mucho ojo y mucho cuidado en ver que no haya una normativa, como ya lo intentaron en la Ley Bases, de darle de baja sin que lo podamos advertir en el fárrago de normativa que están emitiendo, sobre todo los decretos de necesidad y de urgencia. No estamos siguiendo el boletín oficial para ver que esto no ocurra, pero si bien no se hace ni a través del DNU ni la Ley Bases, sí con estas disposiciones de Enargás. Claro. Y ustedes ya estuvieron detectando en la región personas o empresas que recibieron una cuenta mucho más grande que la que venían recibiendo. Por ahí no es un parámetro justamente con la cuenta del verano, porque por ahí el consumo se reduce mucho, pero ya empezaron a detectar esto en las cuentas que le llegan a las familias. No en el caso del gas en particular en nuestra zona, pero sí en el caso de la luz. Ahora, la luz tiene otra característica que es la distribución en la ciudad de Bariloche lo tiene una cooperativa, ¿no? Entonces, lo que fue audiencia pública y lo que se está discutiendo es la generación, ¿no? El servicio. Sí, en la luz, y esto lo conocemos a través de la defensora de la provincia, están llegando boletas. En el caso del gas, nosotros nos estamos anticipando, estamos un paso antes de que a la gente le llegue la boleta. Sobre todo, ¿sabes por qué te digo? Para que no se endeude. Claro. O sea, nuestra principal preocupación, como pasó en otra época, en el año 2019, ya las boletas estaban en la mano y por eso se recurrió a una instancia judicial, que hay una jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia en el año 2016, porque se avanzó de una forma tan rápida en aquel momento que ni siquiera se habían hecho las audiencias públicas. Entonces claro, tuvieron que retroceder con esa medida del Ministerio de Energía y Minería y realizar la audiencia pública. Y ahí se sentó la jurisprudencia, que es que se tienen que respetar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y progresividad en cuanto a
cómo deben aumentarse las tarifas de servicios públicos. Entonces, nosotros estamos anticipándonos a cualquier medida aplicada en concreto, con las boletas en la mano, como ya tenemos la experiencia de aquel conocimiento, y anticipándolo, y sobre todo informándolo al consumidor, ¿no? Y que no se encuentre con la boleta que después lo que le va a generar es una deuda que la va a endeudar para que después tenga que hacer planes de pago y termine pagando intereses. Entonces, nos estamos anticipando a toda esa actividad que tiene que hacer el consumidor, porque mira, hoy estamos todo el año hablando de los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional incorporó en el artículo 42 la necesidad de que el usuario y consumidor tenga información clara y precisa de lo que le están cobrando las empresas. Hace 30 años que en la Constitución se lo incorporó. Pero ya en el año 92, con la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24240, ya estaba establecido por ley que el usuario tiene que saber con certeza qué le están cobrando, ¿no? O sea, si es impuestos, si es servicios, si es ese monto que pide la empresa, porque te voy a decir que en las audiencias públicas las empresas piden montos de aumento de entre 300, 500%, eso claramente está en contra de estos tres principios que te nombraba, ¿no? De razonabilidad, de proporcionalidad y de progresividad. Entonces es el ENARGAS, el Estado, la autoridad de aplicación, la que tiene que velar por los derechos de los usuarios. Así que frente a toda esta normativa legal y constitucional que te comentaba, más toda la jurisprudencia que hay a lo largo de todos estos años, ya tenemos las instituciones defensoras de derechos humanos y los consumidores herramientas suficientes como para poder levantar estas banderas mucho antes de que las medidas ya estén tomadas y no se pueda volver atrás en cuanto sobre todo a la emisión de esas facturas, ¿no? Te hago una consulta. El año pasado se estableció esta segmentación que separa en 3 niveles de altos ingresos, el N1, en ingresos bajos, que es el nivel 2, y el nivel 3, que es de ingresos medios. ¿Eso sabés si está funcionando? ¿Sabés si las personas deberían inscribirse para acceder a esta posibilidad de tener un precio diferencial en base a estos criterios? Mira, nosotros cuando se empezó a implementar vimos, sobre todo las Defensorías del Pueblo, nos reunimos con autoridades y les enviamos notas, porque el punto clave, y se va a ver también acá en la canasta energética, está determinado por los ingresos familiares. Los ingresos familiares muchas veces, sobre todo en nuestra zona patagónica, son informales. Claro. Entonces, no todo está absolutamente... El trabajo formal no es la clave para determinar. Lo que se pudo hacer, se hizo, nosotros lo monitoreamos, se fue retrasando mucho, pero luego, como ya después fueron los procesos eleccionarios y cambió o sea, el gobierno, hay cosas que quedaron a medio camino. Y luego estas medidas terminan como de desarmar aquel sistema. Pero sí, se habla de esta nomenclatura que había quedado de la segmentación, pero la realidad es que estamos haciendo los pedidos de informes, y por eso te digo que también que los equipos jurídicos nos digan realmente cuál es el sistema, porque cuál es el sistema que ellos van a realmente aplicar, porque ahí está la clave, ¿viste? Entonces, sí, se comenzó a implementar esa segmentación, pero no se completó, quedó incompleta, y encima ahora tenemos esta dificultad, ¿no? Que nos están hablando de otra forma de implementación de los subsidios. Inclusive hasta le cambian el nombre, que es que te digo que es canasta energética. Totalmente. Así que para tener, en todo caso, certezas, bueno,
tendremos que recurrir a instancias judiciales con la información clara, precisa y sobre todo concreta, ¿no? De cuánto es lo que realmente le debe cobrar una empresa y toda la cadena a un usuario por el uso de un servicio que además, lo hemos dicho en las audiencias públicas también, sabemos que en Bariloche y en muchas ciudades de la Patagonia, a pesar de tener el gas ahí por la puerta de su casa, no se pueden conectar porque falta, según nos dijeron las empresas, nosotros hemos tenido muchos reclamos de la gente, sí. Que inclusive hay un amparo en el juzgado federal, que no pueden conectarlo, que falta potenciar ese gasoducto. Y bueno, sinceramente la verdad es que la empresa bien podría hacerlo porque no está acreditado que no tiene ganancias, no está acreditado que con lo que cobran las facturas apenas pueden salir adelante con sus costos. Entonces, además de no tener el servicio en obras nuevas o nuevos usuarios, es deficiente desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero bueno, a la hora de fijar las tarifas parece que va muy rápido y con unos porcentajes elevadísimos y desproporcionados. Totalmente. Estamos viviendo tiempos donde hay muchísimos temas que están generando diversas problemáticas en la población. ¿En qué otros temas está trabajando la Defensoría del Público de Bariloche? La Defensoría del Pueblo, mira, justamente... hoy estábamos conversando, bueno, ayer nos reunimos con autoridades de la Cámara de Diputados en relación con las jubilaciones, que es un tema que nos preocupa. Hay proyectos de ley, salió un DNU también que vino como a solucionar un poco por el activismo, ¿no? Y las denuncias. Hoy nos encontramos con, ayer en realidad salió un nuevo DNU, en el cual ya no hay ningún tipo de regulación de parte del Estado en la fijación de tarifas como internet, telefonía celular, televisión por cable, ¿no? Donde ENACOM antes tenía su control. Bueno, ese DNU ya lo deroga, entonces las empresas pueden fijar los montos que quieran y estamos pensando en una estrategia de intervención, porque esto está vinculado también con tarifas y consumidor, como te decía. Hemos hecho mesas de trabajo acá en la ciudad, en la Defensoría del Pueblo, hasta el año pasado, donde venían representantes de NACOM a darnos explicaciones, porque necesitamos eso de parte de los funcionarios, ¿no? Acá en Bariloche hay lugares donde el servicio de internet es deficiente, empresas que estuvieron y ya no están, y después del 2020 y la necesidad de tener acceso a internet, mucha gente trabaja y necesita el uso de internet. Bueno, ¿cuáles son las respuestas que nos van a dar ahora? Aparentemente es la regulación del mercado la que va a fijar la libre competencia, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, por eso estamos trabajando y durante todo el verano hemos hecho muchos pronunciamientos y hemos trabajado, estamos en una estrategia de comunicación en bloque, ya sea por geográficamente la red de defensorías de la Patagonia, pero a través de APDRA, y la verdad es que nos hemos manifestado en cuanto a subsidios en general, el transporte, el fondo para los docentes y lo que significa, ¿no? Estuvimos trabajando también, o sea, lo que significa en el sentido de que también es parte del sueldo de muchos trabajadores, de la educación, y inclusive en estos dos proyectos que te decía, en el proyecto de ley de bases y en el DNU, que tocaba temas como derogar leyes relacionadas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Con la cultura, con las bibliotecas populares, los barrios, en los clubes de barrio. Todo esto nosotros estuvimos visibilizando nuestra postura. Nosotros creemos que tenemos que agotar todas las instancias de diálogo porque creemos que los conflictos se resuelven a través del diálogo y en el convencimiento de que las autoridades elegidas por el voto popular
deben revisar las medidas y tenerlas y tener en consideración lo que les decimos las instituciones, pero bueno, hoy nos preocupan, sobre todo en mi proyecto de Defensoría del Pueblo, de gestión, lo que nos marca el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, en la cual tenemos que tener en cuenta, sobre todo, la vulneración de los derechos en mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y personas ancianas. Entonces, cualquiera de las políticas que se implementen, nacionales, provinciales y municipales, tienen que estar atravesadas por esa mirada de protección, ¿no?, de derechos humanos. Así que todos los días estamos poniendo un tema nuevo en la agenda, atravesados por esas perspectivas, y la realidad es que desde diciembre, desde el 10 de diciembre que comenzó esta nueva gestión a nivel nacional, cada día es un tema nuevo de agenda. Sí. No podemos descuidar los que venimos trabajando hace años, que es el tema de las viviendas, sobre todo en Bariloche, con la necesidad de que haya alquileres permanentes. Y bueno, ahí está vinculado con el DNU, ¿no? El DNU, sí, 70, que te decía que deroga esa ley. Nosotros advertimos que no hay la respuesta que dice las autoridades nacionales en cuanto a que haya más ofertas. Sí vemos que los montos siguen siendo elevados, ¿no? Se ha retrocedido en la protección de los derechos de los inquilinos y las inquilinas en esta materia. Y bueno, así que hoy tenemos el centro en las tarifas, pero son los temas que en realidad son muchos y los que atraviesan toda la vida cotidiana de las personas, ¿no? Totalmente. Que es el día a día en cuanto a tener acceso a los derechos como vivienda, alimentación, educación, salud. Están todos vulnerados hoy por alguna de las normas, y sí, bueno, con datos concretos y con datos ciertos es hacia donde vamos reclamando a cada institución, y con el acompañamiento de todos los defensores del pueblo, porque no solo pasa en Bariloche ni en Patagonia, sino que las consecuencias se viven de diferentes formas, pero a lo largo y ancho de todo el país. Estabas hablando del derecho a la salud, y acá nuestro hospital zonal, todo el sistema de salud pública mantuvo durante casi un mes una huelga por tiempo indeterminado. ¿Llegaron a presentar desde la Defensoría alguna herramienta legal para que el Estado de Río Negro garantice ese derecho? ¿O cómo es, además de visibilizar y tratar de generar diálogos cuando la situación se torna tan extrema? Mira, nosotras somos muy respetuosas de la competencia de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, que es la que tiene el ámbito municipal. El ejido municipal es para nosotros la prioridad fundamental. Nosotros ya ahí tenemos muchísimos temas que están vinculados con lo estrictamente municipal. Para lo que nos excede a nivel provincial o a nivel nacional, como te estaba contando todo lo que es nacional, vamos en colaboración con otros defensores. Bien. Entonces, yo tengo una comunicación directa, porque además tengo un convenio con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro, que es quien tiene la competencia específica, porque salud, seguridad y educación es provincial. Entonces ella tiene muchísimas más herramientas directas de diálogo y de búsqueda de soluciones que la que puedo tener yo, que hay una intermediación, ¿no? Claro. Así que sí, lo que nosotros hacemos en materia de salud es recibir muchas consultas de parte de los vecinos, que no solo están relacionados con la obra social provincial, que también atañe a lo municipal, que es CIPROS, sino que tenemos muchos reclamos con relación a obras sociales nacionales, ¿no? Eso sí hemos tenido reclamos porque se han dejado de prestar servicios, inclusive con las prepagas, y ahí tenemos también un diálogo y una articulación permanente con la Defensoría Federal,
quiero decirte que en materia de obras sociales y de prepagas, la Superintendencia de Seguros de Salud era la autoridad administrativa que cuando el vecino no era atendido porque se le había quedado una prestación, ¿no? una práctica, entonces se hacía la denuncia administrativa y luego se podía reclamar vía judicial. Claro. Y bueno, ya no tenemos esa comunicación, ¿no? Lo mismo pasa con todo lo que es Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, nuestra estrategia siempre es la articulación con las autoridades para poder concentrar todas nuestras energías en lo que es municipal, que como te decía, está vinculado con los servicios públicos municipales. Estuvimos participando hace poco de la audiencia pública del transporte, que eso es exclusivamente municipal. Y bueno, nosotros marcamos cuáles son las necesidades que tienen los vecinos frente a las autoridades municipales, y todo lo que es fuera de la competencia municipal lo trabajamos conjuntamente con las otras defensorías o defensorías del pueblo o instituciones para que puedan darle respuesta, como te digo, directa, inmediata y concreta, ¿no? Las defensorías somos instituciones defensoras de derechos humanos que tenemos la facultad de exhortar, de instar, de impulsar, de hacer pedidos de informes e investigaciones. Y lo que no tenemos, y esta es la situación que está vinculada también con lo nacional, es la legitimación para iniciar juicios directamente. Y quien sí lo tiene es el Defensor del Pueblo Nacional. Bien. Quiero decir, y lo decimos en todos los lugares donde podemos decirlo, es que hace 15 años que no se elige un Defensor del Pueblo Nacional. Que es una deuda del Congreso, de nuestros representantes, y esa figura es la que podría iniciar una acción judicial con un amparo, con las medidas del Ejecutivo Nacional e inclusive a nivel internacional también. Así que nosotros impulsamos todas estas medidas y estamos a la par de la gente, acompañando y sobre todo recolectando toda la información para poder demostrar con datos ciertos y concretos cuáles son las necesidades de la gente. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Analía Wolosuk, defensora del pueblo de acá, de Bariloche. Te agradecemos este paso por la radio pública y ahí me quedo dando los teléfonos para contactarles. Muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia, y por supuesto estamos siempre a disposición para dar toda la información que sea necesaria, y que tengan una muy buena tarde. Una muy buena tarde para vos también.